Buen día, maestros y compañeros. En este video vamos a hablar acerca de nuestra reciente práctica de laboratorio, práctica 1, unidad 1, titulada BODE experimental. El objetivo de esta práctica es analizar y comprender el comportamiento de un circuito eléctrico en segundo orden, utilizando su función de transferencia GDS igual 50 entre S cuadrada más 2S más 5. Para lograrlo, realizamos varios pasos. Primero, un bosquejo a mano de diagrama de Bode para tener una idea inicial. Luego, usar un software de simulación como MATLAB para obtener una versión más precisa del diagrama. Además, simular el circuito en programas como Multisim y Proteus para ver su respuesta en vida real, así como aplicarlo en el laboratorio. Finalmente, armamos el circuito físico para tomar las mediciones reales de un osciloscopio y comparar los resultados. A lo largo de este video vamos a explicar cada uno de los pasos, analizar los resultados que tuvimos de esta teoría, la simulación y la práctica, y presentar nuestras conclusiones sobre el comportamiento del circuito y la efectividad de cada método. Marco teórico. En esta sección profundizaremos los conceptos teóricos que son la base de nuestra práctica de laboratorio sobre el diagrama de Bode y la respuesta en frecuencia de un circuito de segundo orden. Comprender esta teoría es fundamental para interpretar los resultados que obtuvimos. Función de transferencia. Todo comienza con la función de transferencia, una herramienta matemática crucial en la ingeniería de control y electrónica. Piensen en ello como la huella digital de un sistema, ya que describe su comportamiento dinámico y estacionario. Su función de transferencia nos muestra una relación entre las salidas de un sistema, YDS, y su entrada, XDS, en el dominio de Laplace. Esto simplifica los cálculos, que de otro modo serían complejos usando ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo. Es vital porque analizar los polos y ceros de la función, podemos entender la estabilidad y la respuesta del sistema ante cualquier señal. Respuesta en frecuencia y diagrama de Bode. La respuesta en frecuencia es un estudio en el cual un sistema responde a señales sinusoidales de diferentes frecuencias, en lugar de ver cómo cambian las señales con el tiempo. Examinamos cómo su magnitud o ganancia y su fase varían con la frecuencia. Para obtenerla matemáticamente, simplemente sustituimos por S por JW en la función de transferencia. Esto nos da un número complejo, G de JW, que tiene dos componentes clave, magnitud y fase, la cual la magnitud nos dice cuánto se amplifica o atenúa la señal en una frecuencia específica. A menudo la expresamos en decibeles, o para facilitar más el análisis en un amplio rango de frecuencias. Si la magnitud en decibeles es mayor que 0, hay amplificación. Si es menor, hay atenuación. La fase nos indica el desfase angular entre la señal de entrada y la de salida. Una fase negativa significa que la señal de la salida se retrasa, mientras que una fase positiva indica que se adelanta. El diagrama de Bode es la representación gráfica de todos estos componentes. Es un par de gráficos, uno para la magnitud en decibeles y otro para la fase, ambos en función de la frecuencia en una escala logarítmica, la cual fue desarrollado por Henrik Wade Bode y es una herramienta esencial para analizar la estabilidad de los sistemas de control. Sistemas de segundo orden. Nuestra práctica se centra en un sistema de segundo orden, que se caracteriza por tener dos polos. Estos sistemas son cruciales en la ingeniería, ya que modelan muchos fenómenos físicos como los filtros activos que usamos en el laboratorio. La función de transferencia de un sistema de segundo orden se define por tres parámetros: frecuencia natural no amortiguada, factor de amortiguamiento, ganancia estática, oscilaciones y un pico de resonancia, además de la frecuencia de resonancia. Amplificadores operacionales, OP-Amps. Finalmente, el corazón de nuestro circuito es el amplificador operacional o el OP-Amp. Un OP-Amp es un circuito integrado que puede realizar una amplia variedad de operaciones como amplificar, filtrar y comparar señales. Aunque en un modelo ideal de un OP-Amp tiene características perfectas como la ganancia infinita e impedancia infinita, en la cual en la realidad los OP-Amp son reales y tienen limitaciones físicas, por ejemplo, la cual su ganancia es finita y disminuye con la frecuencia, y su ancho de banda es limitado. A pesar de estas limitaciones, al utilizarlos con retroalimentación, podemos diseñar circuitos como el nuestro, que nos permiten manipular la señal de una forma muy precisa. Con estos conceptos ya profundizados, estamos listos para analizar y comparar los resultados de la práctica. Resultados.
Los cálculos hechos a mano arrojaron los siguientes resultados para la función de transferencia inicial g de s 50 entre s cuadrado más s más 5, que al normalizarla produjo dos componentes de Bode. G1 es igual a 10, que es una constante k. Se le llama constante de ganancia natural, ya que al convertir los 10 a decibeles se obtiene una ganancia de 20 decibeles. Y G2, 1 entre s cuadrado entre 5 más s entre 5 más 1. Al hacer los cálculos para G2 obtiene que su frecuencia natural está en raíz de 5. El valor de epsilon es 0.22, lo que indica un sistema subamortiguado, y su pico está en 2.29, que al pasarlo a decibeles son 7.21. Al hacer los cálculos a manos, pues se obtienen las dos trazas de Bode, que al combinarlas se obtiene un sistema predominantemente de segundo orden con un pico máximo de 27.2 decibeles. Al hacer las trazas de Bode en MATLAB se obtienen los diferentes componentes y se verifica la congruencia entre estos resultados. Posteriormente se realiza una tabla y se obtiene la frecuencia, magnitud y magnitud en decibeles y el ángulo de desfase a la que se obtienen cada uno de los valores de la función de transferencia. Esto para poder generar los barridos en frecuencia posteriores en multisim. Al mismo tiempo, utilizando una página proporcionada, se sacan los valores de los componentes necesarios para la construcción del circuito en físico, la frecuencia natural, el valor de ganancia, y se obtiene que se necesitan ciertos materiales para la construcción del circuito. Posteriormente se hace la construcción y barrido en frecuencia de la simulación en multisim del sistema y se obtiene el comportamiento con un sistema que emula la respuesta de segundo orden. Una vez hecho esto, se toman 20 puntos acerca de este barrido en frecuencia para obtener la respuesta del sistema para realizar su construcción en físico. Se realiza la construcción en físico y se verifican los resultados observando las imágenes que se pueden apreciar. Análisis de resultados. El desarrollo metodológico partió de un análisis teórico y una simulación computacional, culminando en la implementación de un circuito físico con un amplificador operacional. Los resultados obtenidos en las fases preliminares demostraron una alta consistencia tanto en los cálculos manuales como en las simulaciones en MATLAB y Multisim, predijeron correctamente el comportamiento del sistema. Sin embargo, la transición en implementación física reveló discrepancias con respecto al modelo idealizado. El circuito exhibió un comportamiento errático, operando solo de manera intermitente antes de fallar por completo antes de un reensamblaje. La manifestación más común de la falla fue la saturación de la salida del amplificador hacia voltajes de alimentación positivo o negativo. En los breves momentos de operación, las señales de salida capturadas con el osciloscopio presentaban una distorsión significativa y la superposición de ruido de alta frecuencia. Este análisis busca esclarecer las causas técnicas que provocaron esta discrepancia, las cuales se encuentran fundamentalmente en las limitaciones del amplificador operacional seleccionado, el LM741, y en las no idealidades inherentes a los componentes pasivos utilizados para el montaje del circuito en una protoboard. La elección del LM741 fue un factor crítico. Este dispositivo, aunque útil para fines didácticos, posee características no ideales que son especialmente problemáticas en aplicaciones de presión a muy bajas frecuencias. Su tensión de offset de entrada en una pequeña tensión de error inherente es amplificada por la ganancia en DC del circuito. La ganancia de salida, al ser amplificada, aunque sea por unos pocos milivoltios, puede generar un componente de DC en la salida lo suficientemente grande como para llevar al amplificador a una saturación, explicando el fallo observado en la mayoría de los casos. A esto se suman las corrientes de polarización de entrada que al fluir a través de las resistencias de valor del circuito generan caídas de tensión adicionales que exacerban el error de offset de la entrada y contribuyen aún más a la tendencia de saturación. Adicionalmente, las tolerancias de los componentes pasivos introducen desviaciones. El diseño se basa en valores de resistencia y capacitancia muy específicos. Es decir, que el hecho de que el circuito funcionara de forma intermitente y no pudiera ser replicado sugiere un problema de montaje en la protoboard. El éxito inicial fue probablemente un evento fortuito debido a una alineación accidental de las tolerancias de los componentes y las resistencias del contacto de la protoboard que por casualidad contrarrestaron parcialmente los errores de offset del LM741. En conclusión, el fracaso en la validación experimental no provino de un error de análisis teórico de la simulación, sino de la selección de un componente activo, cuyas limitaciones en DC lo hacen inadecuado para esta aplicación de precisión. La alta sensibilidad al diseño de los errores de offset, combinada con las tolerancias de los componentes pasivos y la falta de fiabilidad de las conexiones en protoboard, resultó en un sistema físicamente no robusto. Por lo tanto, el comportamiento observado es que no se previeron las idealidades del mundo real que no fueron consideradas en un modelo teórico inicial. Conclusión. En esta práctica se logró validar de manera integral el comportamiento de un sistema de segundo orden a través de la obtención y comparación de sus diagramas de Bode. El análisis abarcó 4 metodologías: un bosquejo manual, el cálculo mediante software,
la simulación virtual y la implementación física del circuito. A diferencia de los modelos ideales utilizados en la simulación, los amplificadores operacionales reales tienen una ganancia finita, impedancia de salida no nula y un ancho de banda limitado, lo cual afecta la respuesta del circuito, lo cual en esta práctica se podría decir que hubo inconvenientes debido a limitaciones técnicas tanto de los componentes y el material del laboratorio, obteniendo de esta manera valores medianamente esperados, ya que en sus condiciones ideales, como el caso de la simulación y en análisis por software, el programa funciona de manera adecuada, muy diferente a su implementación en físico. Al finalizar esta práctica, la conclusión fundamental es la notable diferencia entre el comportamiento ideal de un sistema en la teoría y en la simulación, y su implementación física real. Aunque en el análisis teórico y las simulaciones en MATLAB y Multisim mostraron una correspondencia clara y predecible con la función de transferencia, el circuito en físico demostró ser altamente inestable. Entonces, se comprende que la elección del amplificador LM741 fue un factor crítico de las fallas. Sus limitaciones inherentes fueron amplificadas por la ganancia propia del sistema, llevando a una salida de saturación. El hecho de que el circuito funcione de manera intermitente al inicio únicamente demuestra que los componentes en ciertas formas funcionaban de manera fortuita. Esta experiencia refuerza la idea de que la ingeniería no solo consiste en aplicar la teoría, sino también en aplicar y mitigar las limitaciones prácticas de los componentes para crear diseños robustos y funcionales.